Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy haremos una identificación de los elementos principales que son visibles en cortes axiales de una tomografía axial computada en la región del antebrazo o región carpiana. Estaremos haciendo la transición de los cortes axiales desde la región antebraquial distal hasta la región carpiana y la región metacarpiana. En este caso nos encontramos con un corte dispuesto bien en sentido proximal en donde vemos a las estructuras óseas que pertenecen al antebrazo. En este caso aquí nos encontramos con el radio, la diáfisis radial y esta es la diáfisis cubital. Si progresamos en sentido caudal, vemos cómo empiezan a disponerse estas estructuras llegando hacia la región de la epífisis distal o extremidad inferior de ambas, en donde hay una prevalencia del tamaño en el diámetro transversal del radio con respecto a la ulna o cúbito, como se llamaba tradicionalmente, que es lo inverso a lo que sucede en la epífisis proximal o extremidad superior. También lo que podemos identificar aquí son algunos elementos de partes blandas que se corresponden con musculatura extensora y musculatura flexora. En este caso, en este punto tendríamos musculatura extensora, es decir, esto es dorsal, y aquí tendremos musculatura flexora, es decir, esto es ventral. De hecho, esto que encontramos en este punto se corresponde con el tubérculo dorsal del radio o también denominado clásicamente como tubérculo de Lister. Seguimos progresando, vemos aquí la constitución de la articulación radiocubital distal entre la cabeza cubital o ulnar y la escotadura cubital del radio en su extremidad inferior o epífisis distal. Vemos aquí cómo empieza a desaparecer parte del cúbito, es decir, la extremidad inferior del cúbito es más superior, es más craneal que la extremidad inferior del radio. Esto recibe un nombre técnico en biomecánica que es el de índice radiocubital distal o variance cubital, variance ulnar. Aquí, por ejemplo, lo que podemos visualizar es la apófisis estiloides de la ulna del cúbito, desde donde, por ejemplo, comienza o se origina el ligamento colateral cubital de la articulación de la muñeca, y en realidad aquí lo que seguimos viendo es epífisis distal del radio. No vemos a la apófisis estiloides del radio, que es el punto más caudal que presentan ambos huesos. En este caso, el radio, su apófisis estiloides es su punto más caudal, su punto más inferior. Vemos aquí como, por ejemplo, ha desaparecido el cúbito, ya no hay señal del cúbito, prácticamente muy poquita queda de su apófisis estiloides ahí en ese segmento, y aquí lo que vemos es el radio, seguimos viendo el radio. Y vemos cómo comienzan a aparecer estructuras que pertenecen a la primera hilera del carpo. Esto es específicamente la apófisis estiloides del radio, y aquí nos encontramos con dos de los huesos que van a constituir el cóndilo carpiano para la confección de la articulación de la muñeca o articulación condilocarpiana. Nos estamos refiriendo a los huesos escafoides y al hueso semilunar o como se llama por terminología anatómica internacional, lunato. Seguimos descendiendo y aparecen ahí los cuatro huesos que pertenecen a la hilera proximal. Es decir, este es el escafoides, este es el lunato, el hueso semilunar, este es el hueso piramidal o triquetral, como se denomina actualmente, y este es el hueso pisiforme. ¿Sí? Hueso pisiforme, que es un hueso sesamoide montado sobre la cara anterior o cara volar de este hueso que es el hueso triquetral o piramidal. Seguimos progresando y ya comienza a desaparecer el lunato y aparece esto que es la cabeza del capitato o cabeza del hueso grande, ¿sí? La cabeza del grande va a ser fundamental para la constitución del cóndilo de los huesos de la segunda hilera del carpo para que se articulen con la cavidad glenoide de los de la primera hilera del carpo y configuren a la articulación medio carpiana. Seguimos progresando y ya lo que nos encontramos aquí es con la porción terminal del escafoides. De hecho, este es el tubérculo del escafoides. Y empezamos a ver algunos huesos de la hilera distal, como por ejemplo aquí ya mencionado el capitato. Y este es el hueso amartal. Este es el hueso amartal. Aquí tenemos al triquetral o piramidal y este es el hueso pisiforme. El hueso amartal es el que antiguamente se denominaba como ganchoso. Seguimos progresando y nos encontramos aquí con los cuatro huesos que pertenecen a la hilera distal del carpo. Aquí tendremos al trapecio con su superficie articular para la base del primer metacarpiano y la constitución de la silla de montar o encaje recíproco del dedo pulgar. Este es el hueso trapezoide, este es el capitato o grande, como se denominaba antiguamente, y este es el amartal o ganchoso. Claramente aquí vemos la apófisis unciforme o gancho del ganchoso, y ahí la constitución de esto que es el canal carpiano o túnel carpiano. Por este segmento estará pasando
el nervio mediano en conjunto con los tendones flexores profundos, tendones flexores superficiales y el tendón del flexor largo del dedo pulgar. Esta es la base del quinto metacarpiano, la apófisis estiloides de esa base del quinto metacarpiano, en donde se inserta el músculo cubital posterior o extensor cubital del carpo por terminología anatómica internacional. Seguimos progresando, vemos aquí a la base del primer metacarpiano y ya aparecen las bases de los 5 metacarpianos. Esta es la del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Cada uno luego se articulará en sentido distal, en sentido inferior, en sentido caudal, con la base de la falange pertinente. Aquí ya vemos diáfisis de estos huesos largos. Nos encontramos aquí con el canal medular o cavidad intraósea que contiene, lógicamente, órgano hematopoyético, contiene médula ósea, y vemos aquí la terminación de cada uno de estos huesos hacia su epífisis distal. El resto de los elementos que podemos identificar en esta tomografía computada se corresponden con partes blandas de la región volar carpiana, metacarpiana específicamente aquí. Aquí estarán los músculos interóseos, tanto dorsales como palmares, y también los lumbricales. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido y nos veremos en siguientes vídeos. Saludos.